¿Puede un encuentro cambiar el rumbo de la historia? Sí, y lo que sucedió entre Pablo y Silas es prueba de eso. Dos hombres, dos trayectorias, un mismo llamado. Pablo, antes perseguidor de cristianos, ahora apóstol incansable. Silas, un líder firme en la iglesia de Jerusalén. Sus vidas parecían distantes hasta que un concilio explosivo en Jerusalén los unió por una misión que estremecería al mundo antiguo. No fue casualidad, fue el plan de Dios en acción. Cuando el conflicto por la ley mosaica encendió la tensión entre judíos y gentiles, Silas fue elegido como embajador de paz. Y fue ahí donde conoció a Pablo. ¿Qué los unió de verdad? ¿Qué tenían en común? La respuesta te va a estremecer en los próximos episodios. Muchos conocen a Pablo, pero pocos saben quién era realmente Silas. Y es ahí donde el misterio comienza a revelar algo asombroso. Silas no era un seguidor cualquiera, era un profeta, un líder confiable, alguien lleno del Espíritu Santo. Fue uno de los escogidos por los apóstoles para representar a Jerusalén en una decisión que definiría el rumbo de la iglesia. ¿Por qué él? ¿Qué lo hacía diferente? Su voz tenía peso, sus palabras llevaban autoridad y su corazón latía por la verdad del Evangelio. Cuando Silas fue enviado a Antioquía junto a Pablo, no era solo una misión diplomática, era el inicio de una alianza que estremecería prisiones, rompería cadenas y salvaría vidas. Fue en ese viaje donde Silas y Pablo descubrieron que compartían más que una fe. Compartían fuego. Antes de que Pablo y Silas emprendieran su viaje juntos, hubo una ruptura inesperada. Pablo solía viajar con Bernabé, su fiel compañero, pero un fuerte desacuerdo entre ellos sobre Juan Marcos los separó. Mientras Bernabé decidió llevar consigo a Marcos, Pablo, decidido a seguir adelante con firmeza, eligió a Silas como su nuevo compañero. No fue una elección al azar. Silas tenía la madurez espiritual, la valentía y la preparación necesaria para enfrentar desafíos extremos. Así comenzó la segunda gran travesía misionera, que los llevaría más allá de lo imaginado, atravesando ciudades hostiles, culturas diversas y peligros mortales. Esa separación, que parecía una pérdida, se transformó en una oportunidad divina. Dios no se equivoca. Cuando unos se apartan, otros se levantan, y Silas estaba listo para ocupar su lugar en la historia. Lo que vendría después probaría su fe al límite y revelaría su verdadero carácter. Filipos fue la ciudad donde todo cambió. Allí, Pablo y Silas no solo predicaron, sacudieron el mundo espiritual. Cuando liberaron a una joven poseída por un espíritu de adivinación, desataron la furia de sus explotadores. La ciudad se levantó contra ellos y sin juicio justo fueron azotados y arrojados a la cárcel más profunda con los pies aprisionados en el cepo. Cualquier otro habría caído en desesperación. Pero en medio de aquella celda húmeda, ensangrentados y adoloridos, Pablo y Silas hicieron lo impensable. Comenzaron a cantar himnos, oraciones, adoración pura. Y entonces, en medio de la noche, un terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Las puertas se abrieron, las cadenas cayeron. ¿Fue coincidencia? No, fue respuesta del cielo. Aquella alabanza nocturna no solo liberó a los prisioneros, sino también al carcelero que escuchaba, con el alma temblando, desde la sombra. Aquel carcelero tenía una misión clara: vigilar con rigor a Pablo y Silas. Para él eran solo dos perturbadores del orden. Pero cuando el terremoto sacudió la prisión y vio todas las puertas abiertas, pensó que los prisioneros habían escapado. Desesperado, sacó su espada para quitarse la vida. Pablo lo detuvo con un grito: «¡No te hagas daño! Todos estamos aquí». Ese grito no solo salvó una vida, quebró una alma endurecida.
El carcelero, temblando, cayó de rodillas y preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». La respuesta fue clara y poderosa: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». Aquella misma noche, el hombre lavó sus heridas, fue bautizado con su familia y se llenó de gozo. La oscuridad de su prisión se convirtió en altar de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31. Al amanecer, las autoridades enviaron a liberar a Pablo y Silas en silencio, esperando que salieran sin hacer ruido. Pero Pablo no aceptó irse en secreto. Habían sido golpeados y encarcelados sin juicio, a pesar de ser ciudadanos romanos, lo cual era una violación grave de la ley. Exigió que los magistrados vinieran personalmente a liberarlos. Aquello causó temor en las autoridades, quienes comprendieron que habían cometido un grave error. No era simple rebeldía, era una defensa de la verdad. Pablo y Silas no buscaban venganza, sino justicia. Su libertad no fue solo una victoria personal, fue una declaración: los hijos de Dios no son desechables. Aquella firmeza reforzó la iglesia naciente en Filipos, que ahora veía que seguir a Cristo no era humillación, sino honor. A veces, defender la verdad abre puertas más grandes que cualquier milagro. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Las pruebas no solo revelan el carácter, también forjan lazos inquebrantables. Después de ser golpeados, encarcelados y milagrosamente libertos, Pablo y Silas no se distanciaron ni se quebraron, se unieron más. Lo que vivieron juntos en Filipos los transformó en hermanos de propósito. La fe de uno fortalecía al otro, y su unidad se convirtió en ejemplo para toda la iglesia primitiva. Viajaron juntos a Tesalónica, a Berea y a muchas otras regiones, siempre enfrentando oposición, pero también cosechando frutos. Silas no era una sombra de Pablo, sino un compañero valiente, lleno de sabiduría y convicción. Su nombre no aparece tanto como el de Pablo, pero su papel fue esencial. La fidelidad en lo oculto también construye el reino. No se necesita fama para ser gigante en los ojos de Dios. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Eclesiastés 4:9. Durante sus viajes, Pablo y Silas se enfrentaron no solo a enemigos físicos, sino también a espíritus de engaño y a falsos creyentes. En una ocasión, una joven esclava adivina empezó a seguirlos diciendo: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo». Aunque parecía una verdad, Pablo discernió que venía de un espíritu impuro. El enemigo a veces usa verdades distorsionadas para distraer y confundir. Pablo expulsó el espíritu en el nombre de Jesús, y eso encendió la furia de sus amos, porque perdieron su ganancia. Ese acto mostró que el Evangelio no se mezcla con intereses corruptos ni se negocia con tinieblas. Silas, a su lado, no retrocedió. Ambos sabían que servir a Dios tendría un precio y estaban dispuestos a pagarlo. El poder de Dios no está al servicio del dinero, sino de la verdad. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. A medida que la figura de Pablo crecía, Silas no buscó protagonismo. No era un apóstol que ansiaba el centro, sino un siervo dispuesto a ocupar cualquier lugar donde Dios lo pusiera. Fue testigo de sanidades, conversiones masivas, persecuciones intensas y escapes milagrosos. A veces hablaba, a veces simplemente estaba, pero su presencia era una constante de fidelidad. En una generación de líderes visibles, Silas nos recuerda que también hay gigantes espirituales en las sombras.
Su nombre aparece junto al de Pablo en 1900, varias cartas, mostrando que su papel fue vital para la expansión del Evangelio. Su humildad y constancia dejaron huellas invisibles en la historia, pero imborrables en el cielo. No todos son llamados a ser la voz, pero todos pueden ser columna en la obra de Dios. El mayor entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 23:11. Una de las escenas más poderosas en toda la Biblia ocurre en una prisión, de noche, con dos hombres ensangrentados y encadenados. Pablo y Silas no pidieron justicia, ni gritaron su inocencia. En lugar de eso, comenzaron a cantar. Esa alabanza en la oscuridad fue tan poderosa que rompió las cadenas físicas y espirituales. El terremoto fue solo el reflejo visible de lo que estaba ocurriendo en el mundo invisible. Aquella noche, las paredes temblaron, los cimientos se estremecieron y hasta el corazón del carcelero se quebrantó. Esas canciones no fueron de derrota, sino de victoria. El verdadero milagro no fue la apertura de las puertas, sino la liberación del alma de quien las custodiaba. Cuando el alma adora en el dolor, el cielo responde con poder. A eso de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Hechos 16:25. Pablo y Silas no fueron liberados por el terremoto, ni por intervención humana. Fueron libres desde el momento en que decidieron alabar a Dios en medio del dolor. Su libertad comenzó cuando no permitieron que la injusticia los definiera. Fueron libres porque su alma no estaba atada a las circunstancias. No cantaban para ser liberados, cantaban porque ya eran libres en Cristo. A través de ellos, Dios mostró que su poder no está limitado a templos ni a púlpitos, sino que irrumpe en prisiones, toca a carceleros y convierte el sufrimiento en testimonio. Esta historia no trata solo de dos hombres encadenados, trata de lo que ocurre cuando alguien decide confiar, adorar y mantenerse fiel, aunque todo parezca oscuro. La verdadera libertad comienza cuando elegimos creer, aun cuando nada tenga sentido. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Si este relato te está impactando, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque lo más profundo aún está por revelarse.